A quien vamos a darle la bienvenida para hablar respecto a esta controversia que se ha desatado a partir del pasado martes 8 de agosto, que tiene que ver con la desmatriculación de los aviones de Amazonas, pero además la imposibilidad de que esta línea aérea continúe surcando los cielos bolivianos. Ingeniero, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Estimado Junior, un gusto estar en tu programa y por tu intermedio un saludo a toda la opinión pública. Ingeniero, en las últimas horas lo voy a invitar a que comparta con nosotros las declaraciones del dueño, el propietario de la línea aérea Amazonas, que ha arremetido, ha criticado y ha cuestionado la labor de la DGAC, del Ministerio de Obras Públicas, pero además del Gobierno Nacional respecto a una serie de hechos que él considera arbitrarios e irregulares. Y luego le pregunto cuál es su opinión. Vamos a escuchar, por favor, al señor Mauricio Sousa. Cuando el ministro habla que nosotros somos una empresa fantasma, tenemos cerca de 25 millones de dólares en patrimonio dentro de Bolivia. Todos están bloqueados por el Estado. Además que hablan que nosotros no pagamos leasing de los aviones. Ahí está la comprobación que pagamos semanalmente $130,000 de leasing de aviones. Pero todas las deudas que tenemos con impuestos nacionales, el plan de pago está al día. Lo bloquearon $1 millón ni el día de hacer pago de personal, sin una demanda legal. Cuando hablan que la aerolínea tenía pasado por problemas en el otro gobierno, perdóname, pero yo no estaba en Bolivia. Yo no tengo nada que ver. Mis empleados no tienen nada que ver. Y todas las personas que estaban involucradas en el tema del GOPI, que el señor ministro ya citó antes, se fueron a la calle. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? El bolsillo derecho que yo tengo es de la misma altura que el bolsillo izquierdo. Yo no tengo partidos políticos. No tengo en Brasil, voy a tener en Bolivia. Entonces, yo no soy político, yo soy empresario. Y eso que están haciendo con nosotros, como hablé, es molestaron a nosotros, sí. Sacaron nuestros derechos, sí. Entonces, la ley en Bolivia no vale de nada. Si un juzgado habla que tenemos que volver. Hablando que ya no tiene más contrato, pero ¿dónde está la demanda en Nueva York? No lo existe. Nunca fuimos demandados. Nunca fuimos intimados a una demanda legal. Nada. No ha pasado nada en Nueva York hasta hoy. ¿Dónde está la ley? Nosotros trabajamos, generamos inversiones dentro del país. Cuando el señor ministro habla que no hubo inversiones en el país, nosotros enviamos a un banco boliviano un stand-by letter of credit de $20 millones. Entonces, el tema es que nosotros vamos a pedir, claro, perdas y los prejuicios que estamos teniendo a las dos cortes, la brasileña y la americana, contra el Estado boliviano. Yo alerté eso demasiadas veces que iba a pasar, no me creyeron. Y ahora estamos pasando. Al Estado va a tener que hablar, mira, ahora vamos a tener que pagar el brasileño. ¿Por qué hicimos eso? Nosotros nunca hablamos nada malo del Estado. Nunca hicimos nada contra el gobierno. El contrario, es una aerolínea. ¿Por qué yo no puedo llevar a Bolivia aviones en ACMI y Boliviana de Aviación puede? Sale una normativa solo para Boliviana de Aviación. Entonces, Boliviana tiene problema con sus aviones, puede rentar aviones con tripulación de otros. Nosotros no podemos. Entonces, la ley que vale a uno no vale a lo otro. Respecto a todo esto que se ha escuchado y vivido durante estas últimas horas con relación a la posición del dueño de Amazonas. Buenas noches. Estimado Junior, bueno, gracias por la oportunidad de vertir el criterio que tengo. Sin embargo, dijo muchas cosas el señor de Sousa. Primero, como empresario, yo respeto la calidad de profesional que debe ser. Sin embargo, sin abstraerme de otros detalles que ha mencionado, lo central del problema es que ya en septiembre del 2022 lanza el propietario de GY Aviation una notificación de la mora y que podría tomar cualquier resolución de contrato o amenaza aquella. El 23 de junio de la presente, formalmente
voy a leer una parte de su nota, en su calidad de propietario y arrendador, decidió terminar anticipadamente los contratos mencionados, sus adendas y acuerdos de reestructuración solicitados por la... Es decir, GY Aviation ha demandado como está estipulado en su propio contrato, porque el contrato en su cláusula 20.1 y 20.12 definen que puede ser este contrato resuelto unilateralmente, independientemente de las otras acciones que pudieran tener en los tribunales o en la Corte de Nueva York. Entonces, para mí es fundamental que entendamos esto. Esta es la parte de la ruptura, el quebrantamiento, digámoslo así, el divorcio entre estas partes que son enteramente privadas y que no han podido consensuar. Si bien lo mencionó el señor de Sousa, que hizo pagos, imagino que ese tema de pagos, no sé, no podría aseverar, no tengo la información, pero ya ha formalizado estrictamente GY Aviation la ruptura de contrato por incumplimiento por mora, porque así lo estipula y es una de las cláusulas de recesión, es que así lo ha aplicado. Entonces, en virtud de aquello, y notificadas ambas partes, porque sí fue notificada la compañía aérea de esta decisión del lessor, es que hemos aplicado en el marco de las competencias y atribuciones de la Autoridad Aeronáutica, toda vez que a través de la ley 2902, la Autoridad Aeronáutica es la autoridad competente del Estado, la máxima autoridad aeronáutica del Estado boliviano. Justamente una de las atribuciones es la asignación de matrículas, tanto temporales como definitivas. En este caso, es una matrícula temporal que está sujeta a la vigencia y consenso entre arrendador y arrendatario. Una vez quebrantado esto, obviamente tiene que formalizarse y el acto administrativo con el que ha nacido a la vida las 4 matrículas Charipapa también han sido removidos, o sea, revocados. Otro acto administrativo que es igual a una resolución administrativa. El fondo del asunto y en la parte que tú me has hecho escuchar ahorita he podido apreciar que en ningún momento se ha referido a la relación que tiene con GY Aviation o con el señor Luis da Silva, que es el representante de GY Aviation para las Américas. Dicho de otra manera, ellos tampoco no han retirado la intención de volver a tener la relación comercial con Amazonas. Entonces, esto es lo que impide, lamentablemente, a que Amazonas pueda operar con estas 4 aeronaves. Sin embargo, es claro, en nuestra calidad de autoridad aeronáutica, aún permanece plenamente vigente el certificado de operador aéreo y el permiso de operación aéreo. El primero vigente hasta el 20 de diciembre del 2024 y el segundo, los permisos de operación, hasta a junio del 2027. Ingeniero, si usted me permite, el señor Mauricio Sousa ha denunciado que no existe ninguna demanda ante la Corte de Nueva York, ante una Corte de Nueva York, tal y como establece el contrato de leasing o el contrato que hay entre Amazonas y los propietarios de estas aeronaves. ¿Eso es cierto? Es decir, no hay una demanda ante una Corte de Nueva York y el Estado boliviano decide bajar, desmatricular los aviones. ¿Cuál es la información que tiene la DGAC como tal? Primero, que si hubiera un proceso en la Corte de Nueva York, no tendría por qué notificarse la Autoridad Aeronáutica porque no somos parte en ese trato. Sin embargo, solamente a título de conocimiento, para que todo el mundo conozca, el contrato tiene más de 27 acápites. Es evidente que en el punto 20 que te he mencionado, los recursos y derechos, es donde reza específicamente la posibilidad y la atribución que tiene el propietario de unilateralmente poder protestar con el contrato y rescindirlo. Es evidente también que el artículo 25 reza de la legislación aplicable a las controversias que probablemente puedan existir. Pero el hecho es que nosotros como autoridad aeronáutica registramos un contrato de arrendamiento. ¿Principalmente para qué? Para que esta aeronave que cesa, o sea, que hemos dicho que cede los derechos de explotación, o sea, de operación, que la pueda operar en Bolivia, pueda ser explotada y a esa matrícula que le asignamos, que es una matrícula de bandera boliviana, podamos hacer la vigilancia de la seguridad operacional. Es decir, comprobar el estado de mantenimiento, el estado de las tripulaciones, el estado de la operación, los requisitos mínimos técnicos que van a operar en las aprobaciones especiales, PBN, DSM, todas aquellas que son específicas de nuestro espacio aéreo, toda vez que operamos en altura, en el llano y en los valles. Entonces, sin esta matrícula no podría operar. Entonces,
Uno, que nosotros desconocemos si van a invocar no a ambas partes la Corte de Nueva York. Sin embargo, sí es claro que una de las partes ha demandado la aplicación del contrato en una de las partes específicas que habla de la rescisión del contrato. Sin un contrato vigente, no puede pervivir una matrícula, porque a esta matrícula están asociadas una serie de elementos técnicos de seguridad que tienen que estar vigentes para que esa operación sea segura y podamos aplicarle la vigilancia correspondiente. Hay algunas puntualizaciones que quisiera realizar. Por ejemplo, ¿por qué cuando a BOA le falta programa? Esta es una posibilidad que está abierta a Ecojet, a Amazonas, está abierta a Boliviana de Aviación, Transportes Aéreos Bolivianos, al mismo EPETAM. Y no haya aplicado, no es cuestión de que nosotros de oficio vamos a buscar una aeronave que venga a Bolivia y opere con tripulación, ACMI mejor dicho, con tripulación, material de vuelo y seguros. Es el operador el que decide en su política de gestión de negocios cómo va a atender su mercado, cómo va a desarrollar sus operaciones. Y es claro que este problema que te he mencionado, que hemos mencionado de la desmatriculación con este lessor, no es algo que venía siendo una sorpresa en este año. Como te digo, la primera notificación que recibimos como autoridad es de septiembre del 2022, donde ya anuncia el lessor que el incumplimiento se había dado y que era una posibilidad que podía aplicar en cualquier momento la resolución del contrato. Quiere decir que Amazonas, si está en condiciones, digamos, podría operar bajo la modalidad de Aquimen, es decir, que venga tripulación extranjera con un avión extranjero alquilado. ¿No ha solicitado Amazonas esta modalidad hasta ahora? En ningún momento, mi estimado Junior, y como te dije, el operador, desde el momento que tiene un certificado de operador aéreo vigente, tiene todas esas posibilidades de aplicarlas, las puede explotar, las puede demandar. Y nosotros acá estamos llanos a poder facilitar todo lo que sea necesario. En ningún momento se le ha limitado. Por eso te digo, la política de gestión de negocios es al interior del operador. La compañía debe decidir qué rumbos va a asumir y lo más importante, resolver sus diferencias al interior de la compañía. Pero las aeronaves están en tierra desde el pasado martes 8 de agosto, están ya desmatriculadas. Es imposible ya que puedan volver a volar. Usted explíquenos un poco al país, es decir, en estos momentos esos aviones ya no tienen los Charlie Papas que en su momento estaban utilizando, es decir, ya no informa de que estos aviones puedan volver a volar. ¿Se han desmatriculado o están en proceso de desmatriculación? Están desmatriculados plenamente y han perdido su certificado de aeronavegabilidad, que son dos elementos esenciales para que puedan proseguir el resto de las aprobaciones especiales y en base a los cuales se gestiona el seguro de actividad de vuelo, ¿no? Casco de responsabilidad civil. Sin embargo, si así lo decidieran tanto el operador o la compañía, mejor dicho, y el arrendatario, y pudieran poner en vigencia un nuevo contrato de arrendamiento, es muy posible que se puedan nuevamente reactivar las matrículas, toda vez que cuando nosotros asignamos una matrícula, esta es única y exclusiva que asigna el Estado boliviano a un tipo de aeronave con un serial number. Es decir, si esas aeronaves, en hipotético caso que no operaran para Amazonas y fueran a operar para otro operador, van a tener que mantener el mismo número de serie, número de matrícula, porque es un requisito que la OASI nos exige, ¿no? Entonces, una de las posibilidades, como te digo, existe una infinidad de posibilidades que yo entiendo y comprendo las decisiones que pueden tomar la gerencia de Amazonas y sería pertinente, ¿no? Es como tú dijiste, el empresario Sousa tiene todas estas alternativas en su poder, como que dicen, la sartén por el mango, y yo creo que por el bien de las familias que están bajo su tutela deberían gestionarla, extremar los recursos para poder seguir operando. Ingeniero, sucede que Amazonas está en tierra. Ecojet tiene ya autorización para volar en el eje troncal, un hecho que no tenía hasta antes que Amazonas se quede en tierra, pero a partir del 20 de agosto tenemos entendido que Ecojet ya logró autorización de la DGAC para volar en la ruta La Paz-Santa Cruz, Santa Cruz-La Paz. Nos imaginamos que es un trámite que venía ya solicitándolo con anterioridad. En realidad no, fue reciente la solicitud.
En realidad, todos los operadores definen el espacio de mercado en el cual van a desarrollar sus operaciones, ven las ventajas competitivas que tienen en los tramos que van a ocupar. Ya tenían aprobadas las estaciones de base de La Paz, Cochabamba, Birubiru, pero operaban hacia el norte. Ahora, porque seguramente han visto un nicho de mercado que probablemente podría ser desatendido, han invocado la activación de la ruta, que pueden activar las rutas que vean pertinentes, siempre y cuando puedan, digamos, socializar los espacios. Lo único que limitaría la asignación son los slots, las franjas horarias, mejor dicho, para que los aeródromos no tengan la congestión y permitan poder desarrollar sus operaciones con normalidad. ¿Podría asumir los horarios y las rutas del eje troncal que cumplía Amazonas, ingeniero, teniendo en cuenta que con la salida de Amazonas, digamos, va a haber determinados horarios en los cuales no van a haber los vuelos que ya estaban programados para que el usuario decida, ¿no? O vuela en BOA o volaba en Amazonas. Ahora, o vuela en BOA o vuela en Ecojet, porque por lo general siempre hay diferentes horarios entre una y otra aerolínea. Es evidente lo que tú mencionas, estimado Junior, y como te dije, eso depende de la política de negocios, la gestión de negocios que tengan y la política de mercado que quieran encarar. Tengo entendido que sí están explotando probablemente el puente aéreo que antes operaba Amazonas. Es un espacio que ha quedado desatendido, se puede decir, porque no habían esos espacios de vuelos directos. Sin embargo, es decisión enteramente del operador que pueda calificar, primero que está calificado, segundo que decida operar. Eso involucra no solamente pedir la franja horaria o pedir la ruta, involucra tener las tripulaciones, porque si tienes tripulaciones para cumplir un itinerario de 10 frecuencias al día y vas a convertir un itinerario de 14 frecuencias al día, tendrás que tener más equipos de vuelo, mejor dicho, más tripulaciones habilitadas, lo cual obviamente tiene que estar contemplado en su política de gestión operacional. Ingeniero García, hablando técnicamente, digamos, a Ecojet le van a faltar avioncitos porque va a ampliar sus rutas. Por lo que usted decía anteriormente, Ecojet, si logra un acuerdo con los dueños de estas Embraer que están desmatriculados en estos momentos y que pertenecían, o más bien, que cumplían las rutas que ofrecía Amazonas, estos mismos aviones pueden continuar con la misma matrícula, obviamente haciendo un trámite administrativo y cubrir la ruta que cubría Amazonas. Es decir, es una posibilidad técnicamente y administrativamente hablando, pero además existe la posibilidad también que, como hay tripulación habilitada para volar en estos aviones, Ecojet, digamos, llegue a un acuerdo con los dueños de estos Embraer, pero también, digamos, para evitar capacitación nuevamente de pilotos y de tripulación, se contrate a las personas que en estos momentos están sin trabajo y los pongan en la ruta que va a cubrir Ecojet a partir del próximo 20 de agosto. Es una posibilidad muy factible, es una probabilidad que puede hacer. Bueno, eso en el entendido de que Amazonas resignaría su destino a no seguir operando. Esperemos que no ocurra, pero también es una posibilidad muy factible que pueda operar Ecojet en esas rutas, tomando en cuenta que sí existen tripulaciones habilitadas y certificadas en territorio boliviano. Las tripulaciones están registradas en la unidad de licencias al personal. Y obviamente si deciden hacer un convenio, un acuerdo entre propietarios y la empresa Ecojet, es una posibilidad altamente factible. Una pregunta, ingeniero García, al estar desmatriculados los aviones y puestos en tierra, ¿ya pueden salir de territorio nacional o les falta cumplir algún procedimiento para abandonar el país? Tienen que cumplir, bueno, no varios requisitos, sí, algunos requisitos específicos, ¿no? Para que una aeronave pueda salir al exterior, siendo el caso de estas, primero tiene que nuevamente pedir un certificado de exportación aéreo y para ello tienen que gestionarse ante las entidades pertinentes, como el caso principalmente de aduanas, verificar las pólizas de importación temporal que las tienen, apersonar a título del propietario. Hay unos derechos que tienen que erogar para poder hacerlo, rematricular o matricular con la matrícula de Estado que vean por conveniente para que puedan salir y previa una revisión técnica de aeronavegabilidad del país donde decidieran llevarlas, recién podían operar con tripulaciones y técnicos del país. Del golpe de Estado al cual hace referencia el ministro de Obras Públicas. No creo que tenga la mayor injerencia. En realidad nosotros como Autoridad Aeronáutica acreditamos, certificamos primero al personal,
certificamos y validamos las competencias de los mismos, sus calificaciones, acreditamos a los equipos y sus certificados de navegabilidad y principalmente aprobamos los manuales de operación. Y todos esperamos que justamente la industria aeronáutica boliviana tenga un desarrollo seguro y sostenible para bien de todos los bolivianos. Que tengan dificultades, en este caso han sido dificultades financieras, que yo no creo que esté en la parte operacional tampoco del operador o de la compañía, está más en la parte de la alta gerencia probablemente. El apalancamiento financiero es una especialidad que debemos asumir los riesgos así como los logros. Es muy difícil medir los riesgos y la gestión de estos en condiciones tan extremas como la pandemia ha sometido a la industria aeronáutica. Entonces, yo no veo que haya un sesgo, una mirada peyorativa para un segmento de la aeronáutica. Todos compartimos el mismo aire, todos compartimos el mismo espacio aéreo, todos compartimos la misma pasión por volar en Bolivia. Ingeniero, en 90 días Amazonas no solamente que va a dejar de volar, si es que no consigue aviones, sino que podría perder su certificado de aeronavegabilidad. Ya no sé si le quedan 90 días, ¿no? Porque ese anuncio fue hace unos 2 días. Es decir, si en 90 días no logra volar, pierde la posibilidad de volver a surcar los cielos. Pero decía el señor Sousa, eso es una mentira, dijo, porque el traer un nuevo avión, certificarlo, lograrlo, que la aduana lo registre, que lo registre la DGAC y el resto de las instancias, demorará al menos unos 120 días. Y bueno, si hablan de 90 y esto demanda 120, es imposible, dice, matricular nuevas aeronaves. ¿Eso es cierto o no? Es una posibilidad. Un poquito aclarar. Primero, que no es que va a perder su aeronavegabilidad. Lo que estaría en riesgo es el certificado de operador aéreo que se renueva cada 5 años. Para que este certificado de operador aéreo como operador 121 se mantenga en vigencia, tiene que operar o en operaciones regulares en los próximos 90 días o en operaciones no regulares, o sea, vuelos charter en los próximos 120 días. Sin embargo, como tú mismo lo has referido, existen muchas formas de poder operar, no necesariamente con un arrendamiento. Porque si vas a traer una aeronave para matricular, obviamente puede tener alguna diferencia. Yo no creo que sean tantos el periodo, pues se puede hacer en mucho menos tiempo, principalmente si es un equipo que ya ha sido parte de la flota. Obviamente, si van a traer un equipo que nunca ha sido parte de la flota de la compañía, va a ser un poco más difícil. Pero sin embargo, tú lo dijiste, acceder a una modalidad de contrato ACMI con el alquiler de la aeronave, seguro y tripulación, un ACMI, es una forma mucho más sencilla, más rápida y pronta para no perder la certificación o el permiso de operación. O sea, puede tener un código compartido con EcoJet también, o sea, operar con EcoJet en un horario, digamos, que sea para Amazonas. Ya ha pasado en el pasado, o sea, hemos tenido muchas experiencias de esto. Cuando todavía estaba el Aero Boliviano y también estaba Aerosur, usaban unos aeronaves de otros bajo otra sigla en el billete emitido. Entonces existen muchas alternativas y nosotros tenemos mucha esperanza en que puedan encontrar las llaves que les permitan salir adelante. Gracias, ingeniero García, le agradecemos por atender nuestra invitación. Esperemos ver qué es lo que pasa en los siguientes días con relación a esto que podría suceder con Amazonas. De momento, EcoJet ha anunciado que a partir del 20 de agosto va a cubrir o va a tomar la ruta La Paz-Santa Cruz, Santa Cruz-La Paz, para tratar de cubrir este vacío que sin duda alguna en estos momentos está dejando la línea aérea Amazonas. Gracias, buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Seguimos. Está aquí en los estudios de la red DTV en Santa Cruz con